En momentos donde más me cuesta combatir las tentaciones, suelo pedir ayuda a los llamados padres del desierto. Estos son santos de los primeros siglos que abandonaron las ciudades para irse a vivir en la soledad de los desiertos, abrazando la vida de pobreza para adorar a Dios. Eran monjes, ermitaños y anacoretas que con las prácticas del ayuno, la penitencia y el silencio buscaban imitar a Jesús en el desierto para afrontar todo tipo de pruebas contando solo con la ayuda de Dios. Nos dejaron escritos muchos consejos para combatir las tentaciones. Realmente son un faro de luz en un mundo tan ruidoso y oscuro. Y mientras acudía a los consejos de estos padres del desierto, me encontré con una historia que sencillamente me dejó con la boca abierta. Se trata de una mujer, porque también hubo madres del desierto, pero no era ni religiosa ni nada por el estilo. Yo siempre había leído y pensado que los santos del desierto, desde la infancia, ya llevaban una vida coherente con el Evangelio, digamos que nunca tan del mundo, y que poco a poco fueron madurando en la fe hasta llegar a ser lo que fueron. Y la verdad es que así pasó con la mayoría, pero esta mujer era todo lo contrario. Quiero contarte la historia de María de Egipto. Es la historia de una mujer que si hubiera vivido en nuestros tiempos, andaría de fiesta en fiesta, sumergida en el sexo, las drogas y el alcohol. Pero también es la historia de una mujer que nos demuestra que un santo no nace santo y que no hay abismo tan profundo del cual Dios no pueda sacarte. María nació en Egipto en el año 334. A los 12 años se fue de casa de sus padres para empezar a vivir según sus antojos, desatando sus pasiones carnales. Durante 17 años vivió cometiendo toda clase de impurezas, dedicándose también a corromper a los demás que seducía. Entregaba su cuerpo no por dinero, no era rica, de hecho era una mendiga, pero su motivación no era el dinero, sino solo complacer su deseo sexual. De vez en cuando trabajaba en el hilado de lino, lo que le permitía tener para comer. Un día, mientras iba mendigando por la calle, María vio a un grupo de libios y egipcios que se dirigían hacia el puerto. Ella les preguntó dónde iban, y ellos le dijeron que a Jerusalén, para la fiesta de la exaltación de la cruz. María, movida por la curiosidad y el interés de seguir la fiesta en tierras lejanas, les pidió que la llevaran. Ellos le dijeron que si no tenía dinero para pagar el viaje y la comida, sería imposible. Entonces, ella les dijo que no tenía dinero, pero sí un cuerpo que lo ofrecía como pago. Estos primeros hombres no hicieron caso a su oferta, pero luego fue en busca de otros, que eran más jóvenes. Estaban en la orilla, eran como unos 10, y ellos sí aceptaron. Es así como María embarcó hacia Jerusalén en un bote donde hizo y se dejó hacer de todo. Incluso cuando los hombres no querían divertirse más con ella, María les insistía y abusaba de ellos contra su voluntad. Ella contará luego que no hay depravación que se pueda o no mencionar de la cual yo no era su maestra. Ya en Jerusalén, días previos a la fiesta de la exaltación de la cruz, María pasó divirtiéndose de buena gana en el festival del pueblo, llevando el mismo tipo de vida o incluso más desenfrenado. En la mañana de la exaltación de la cruz, María siguió a la multitud que se dirigía a la iglesia. Al llegar al Santo Sepulcro, todos estaban fervorosos por entrar. Ella también quiso entrar, y con gran dificultad por el cúmulo de gente, pudo llegar hasta la entrada del templo desde donde el madero de la cruz era mostrado. Pero cuando pisó el umbral que todos cruzaban, fue detenida por una fuerza que no la dejaba entrar. Mientras tanto, María era empujada aparte por la multitud y se encontró sola en el pórtico de la iglesia. Ella pensó que quizás no pudo entrar porque se encontraba muy débil, así que intentó de nuevo hacerse paso entre la multitud y finalmente llegar a la entrada. Pero esa fuerza nuevamente le impidió el paso. Lo intentó 3 veces hasta que se rindió. Estaba agotada y decidió hacerse a un lado, quedándose en un rincón del vestíbulo. Entonces se dio cuenta de lo que pasaba. Ella cuenta que fue como una palabra que suavemente tocó los ojos de su corazón y le reveló que era su modo de vida lo que impedía su entrada. Empezó a llorar desconsolada, cuando de repente vio sobre ella un icono de la Virgen María, que parecía mirarla con gran cariño y compasión, y volviendo a ella su mirada le dijo: «Señora,
He escuchado que Dios se hizo hombre para salvar a los pecadores arrepentidos. Por lo tanto, ayúdame, que no tengo otro auxilio. Ordena que la entrada de la iglesia me sea abierta y permíteme ver el madero sobre el cual el Señor padeció y derramó su sangre para la remisión de los pecadores y por mí. Sé mi fiel testigo ante tu Hijo de que yo nunca volveré a la impureza de la fornicación, sino que tan pronto como haya visto el madero, renunciaré al mundo y a sus tentaciones, y me iré a donde tú quieras llevarme. Dicho esto, María sintió cierta confianza en que la Virgen había acogido su pedido. Entonces intentó una vez más entrar en la iglesia. Esta vez nadie parecía obstruir su paso. Llena de temor y muy nerviosa, María llegó a la puerta y esta vez sí pudo entrar y pudo ver la cruz. Se arrojó al suelo y comenzó a adorar. Entendió que no solo estaba viendo la cruz de Jesús, sino también que había sido protagonista del misterio de la misericordia de Dios. Terminada la adoración, María se dirigió nuevamente al icono de la Virgen María y de rodillas le dijo: Señora, ha llegado el tiempo de realizar mi voto de acuerdo a tu inmenso favor. Llévame de la mano al sendero del arrepentimiento. Dicho esto, escuchó una voz que de lo alto le dijo: si cruzas el Jordán, hallarás reposo. María salió entonces de la iglesia rumbo al río Jordán, y al salir se encontró con un hombre que le regaló 3 monedas con las que pudo comprar 3 hogazas de pan. Al llegar a la ribera del río, entró al monasterio de San Juan Bautista, donde recibió la comunión. A la mañana siguiente, cruzó el Jordán en un bote que había encontrado en la orilla. Se encomendó a la Virgen María para que ella fuera quien la guiase y comenzó su itinerario por el desierto, llevando una vida de oración y penitencia que duraría 47 años hasta su muerte. ¿Te das cuenta por qué me impactó tanto el testimonio de María de Egipto? Me parece tan actual, tan vigente, nos grita tantas verdades en un mundo donde ahora las caídas que ella tuvo las tenemos hoy a la orden del día y son más que aceptadas. ¿Cuánta contaminación nos entra al cuerpo y al alma por las pantallas, alguna escena de una película, un meme, alguna conversación, por la propia imaginación? Y de repente, sin darnos cuenta, ya no podemos parar. Nos hemos convertido en esclavos de nuestras propias pasiones. Me consuela tanto saber que hay santos que cayeron en la lujuria, en los pensamientos y actos impuros, y que pudieron levantarse gracias al profundo amor que experimentaron de parte de Dios, que los llevó a cambiar radicalmente de vida y a ser hoy unos grandes intercesores. Bien sabemos que el placer no es algo malo, al contrario, proviene de Dios y es bueno. El tema es buscarlo desordenadamente, desentendiéndonos de esa finalidad unitiva y procreativa que lo santifica. Pero ¿quién nos advierte de esto hoy, cuando todo está pensado para que pensemos lo contrario? Busca pasarlo bien como quieras y con quien quieras. Aquí tienes preservativos y aborto. El compromiso y la fidelidad son cosas del pasado. Apuesta por las relaciones abiertas. ¿Y la masturbación? Es parte de tu conocimiento personal y deberíamos incluso promoverlo desde niños. Todas estas propuestas sucumben ante el testimonio de una mujer que vivió en carne propia todas estas experiencias de la carne y que nos grita que no caigamos en estas falsas promesas de libertad. Que la lujuria lleva a perderte, a olvidarte de quién eres y de cuánto vales. Te aleja, como lo hizo ella, de tus seres queridos. Te vuelve una mendiga de pasiones. Te empobrece corporal y espiritualmente. María de Egipto contó su historia solo una vez en su vida a un monje llamado Zósimo, que la encontró en el desierto. Ella al principio se resistió a contarla, porque veía que no era digna de ser conocida, pero finalmente aceptó, porque entendió que su testimonio podría ser una prueba de cómo el Señor no da por perdido a ningún hijo suyo, y que nunca es tarde para pedir perdón y recapacitar. Zósimo le preguntó a María cómo lo había hecho para vivir en el desierto sin nada, sin ropa ni alimentos. Ella le dijo que una vez terminado los panes que había comprado en Jerusalén, empezó a alimentarse de plantas y de lo que encontrara por ahí. Y aquí nos da un dato muy interesante. El cambiar de vida no quiere decir que las tentaciones no dejen de acecharte. De hecho, pueden ser aún más fuertes,
porque el demonio quiere recuperar esa alma que ha perdido. María cuenta que a menudo le venían recuerdos de la carne y el vino que tenía en Egipto, también de canciones impuras que cantaba por las calles, y ni hablar de los pensamientos que la llevaban a la fornicación. Entonces, cuando le venían esas tentaciones, se arrojaba al suelo a llorar y recordaba el icono de la Madre de Dios que la había recibido en la iglesia del Santo Sepulcro, y a ella imploraba en oración que expulsara esos pensamientos hasta que por fin lo lograba y venía la calma. Ella decía: siempre tenía a la Virgen como auxiliadora y quien aceptaba mi arrepentimiento. La Madre de Dios me ayuda en todo y me guía como si fuese de la mano. Qué gran verdad nos revela María de Egipto. No podemos vencer las tentaciones solos, menos las que nos acechan y nos seducen a volver atrás. Hay que pedir ayuda. Y aquí otro gran bonus que nos da esta mujer. La gran auxiliadora de nuestras vidas es María. El demonio le teme de manera particular a la Madre de Dios. El famoso exorcista Gabriel Amorth reveló que una vez le preguntó a Satanás por qué se asustaba más cuando invocaba a la Virgen que cuando invocaba a Jesucristo. Y éste le respondió: porque me humilla más ser derrotado por una criatura humana que ser derrotado por él. ¿Hay algo más que agregar? Está claro. María es esa compañera de batallas que no te dejará solo. Acude a ella, lleva siempre un rosario contigo, reza y llámala. Y otra cosa que me encanta de esta historia es lo que ocurre con el monje Zósimo. Él llegó al desierto por una razón muy distinta a la de María. Desde niño fue educado por monjes y fue cultivando una vida de oración y de virtudes a tal punto que cuando ya era adulto su tentación no era la de caer, sino la de sentirse perfecto. ¿Cuántos Zósimos podemos encontrarnos en la iglesia o incluso nosotros mismos? Nos creemos perfectos, llenos del Espíritu Santo, buenos, buenísimos, que empezamos a mirar al resto por encima del hombro. Zósimo se dio cuenta de esta tentación. Entonces decidió internarse en el desierto en una comunidad de monjes que vivían en austeridad y silencio para aprender de ellos. Durante los 40 días de Cuaresma, estos monjes salían de sus celdas para ir a orar al desierto. Y fue en ese tiempo en que Zósimo caminaba preguntándole a Dios cómo podría librarse de la tentación de sentirse el mejor. Entonces, Dios le pone enfrente a esta humilde mujer. Dios piensa tan bien las cosas. Puso en el camino a dos personas que se necesitaban en la vida. María comprendió que Dios le pedía compartir su testimonio a través de Zósimo para que fuera luz y aliento para muchas personas a lo largo del tiempo, y Zósimo entendió a través de María que la santidad no consiste en nunca caer, sino en siempre levantarse. Y para terminar, ¿habrá que irse al desierto para poder cambiar radicalmente de vida? No. Ellos fueron al desierto literalmente porque Dios les llamaba a vivir su conversión allí. Pero a ti probablemente puede llamarte a vivir una vida nueva donde siempre, sin moverte del lugar, siendo signo de contradicción en tu propio ambiente. O tal vez sí te llame a dar un salto por una vida radicalmente distinta. Él te lo dirá. María de Egipto tuvo una vida que vale la pena dar a conocer. Lo que te he contado es solo una parte de ella. A ver si me ayudas a difundir su testimonio para que pueda ser luz para tantas personas que viven tentaciones fuertes contra la pureza. Y si nos encontramos hoy con personas que, como María de Egipto, optaron por Dios luego de llevar una vida alejada, que no sean nuestras miradas y prejuicios por los tatuajes o apariencia o las historias que tienen lo que les impida entrar en el templo. Que puedan, como María, contemplar a Dios y experimentar su amor sin impedimentos. Seamos como Zósimo y demos gracias a Dios por su testimonio, que los convierte en grandes apóstoles para el mundo de hoy. Santa María de Egipto, ruega por nosotros.